Estamos en el conversatorio número 45 de esta serie, que ya es la segunda extensión y esperamos que sea la última extensión de la cuarentena. Y hoy tenemos una persona que reúne un montón de cualidades diferentes y su trayectoria profesional ha sido interesantísima, pero yo voy a dejar que sea él quien nos cuente su historia y nos haga su presentación. Entonces, Alfonso, tiene la palabra. Gracias, Guillermo. Hola, todos, todas. Entonces, bueno, mi nombre es Alfonso de la Espriella y soy varias cosas a nivel laboral. Entonces, por un lado soy músico y pues bueno, he estado en eso toda la vida y hace varios años, digamos, lidero mi propio proyecto musical como artista, compositor, grabo discos, hago conciertos. Eso, mi música se puede chismosear por ahí por internet, por YouTube, buscándome como Alfonso Espriella, sin el Dela, que se lo quité ahí para el nombre artístico. Y por otro lado soy psicoterapeuta, también he estado muchos años en eso, desde que estudié y empecé a trabajar en esto cuando vivía en California. Hace 12 años regresé de California a Colombia y bueno, y por ahí también mis intereses siempre se han movido mucho entre la psicología occidental y distintas disciplinas o distintos caminos espirituales de distintas tradiciones, distintos maestros con los que me he encontrado por el camino de los que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo un montón. Entonces, bueno, ese es un poquitico como el panorama como de mi background, de mi bagaje. La charla de hoy que quería hacer es sobre, el título que le puse, si mal no recuerdo, es Liberándonos de la tiranía del pensamiento. Normalmente antes como de empezar de pronto en un camino de autoindagación o un camino de autocontemplación o como se le quiera llamar, nosotros vivimos inmersos en nuestro pensamiento. El pensamiento es como la brújula, es como la torre de control que guía la vida. No se puede hablar realmente, como vamos a hacer en un ratico, de tener una relación con la mente o tener una relación con los pensamientos, que ya de por sí es un concepto interesante, porque cuando hablamos de tener una relación con, normalmente entendemos que ese otro con el que tenemos una relación es un otro, precisamente. Entonces hablamos de una relación con otra persona. Yo aquí, la persona allá, y tenemos una relación, pero el pensamiento es algo que generalmente hemos asumido como siendo tan parte de mí, como algo que ocurre aquí adentro, que soy yo, esa vocecita que habla constantemente, que cuenta historias, que imágenes mentales, eso siempre lo hemos asumido, la mayoría de nosotros, como que eso soy yo. Entonces no es que tengamos una relación con eso, sino que somos eso. Estamos completamente identificados con eso. Nuestro pensar es la realidad, es lo que siempre hemos como asumido. Muchas prácticas espirituales, muchas prácticas de meditación buscan empezar a cultivar como un lugar en nosotros que no sea precisamente, que no es ese territorio de la mente, que no es ese territorio del pensamiento. Estas prácticas buscan precisamente ayudarnos a salir de ahí como para entrar en otro lugar. Pongo lugar en comillas porque pues es más como otra instancia de nuestro ser. Llámese como se quiera llamar, la conciencia, el presente. Muchas de estas prácticas entonces nos guían a poner la atención en la respiración, o poner la atención en el cuerpo, o poner la atención en los sonidos, poner la atención en algo que ocurra en el presente, precisamente para salir un poquitico de ese mundo, de ese parloteo mental. El testigo, el observador, es como le podemos decir a esto que se busca un poquito cultivar en la meditación. Y es ese lugar desde el cual entonces
ese lugar, llámese el observador, el testigo, la conciencia, desde el cual entonces adquirimos la capacidad de ahora sí entrar en una relación con nuestro pensamiento, con nuestra experiencia, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, poder observar, contemplar, mirar esos fenómenos ahora sí de pronto como un otro, ¿no? Aparece entonces este discernimiento, esta distancia entre ese observador, esa conciencia y lo que es observado, lo que es contemplado. En el caso de estas charlas vamos a enfocar sobre todo en el pensamiento. Una vez esto empieza a cultivarse y empezamos a entender que yo puedo ser consciente de mis pensamientos, por lo tanto, no estoy única y exclusivamente atrapado en ellos, dictaminado por ellos, entonces aparece esta capacidad. Ahora yo puedo ser consciente de mis historias. Voy a usar mucho la palabra historias para referirme a historias mentales, para referirme a juicios, creencias, opiniones, pensamientos en general. Voy a usar mucho este concepto de historias. Entonces, una vez veo que yo soy quien es consciente de mis historias, esto puede convertirse en toda una práctica y disciplina de vida. El estar observando esas historias que la mente echa constantemente, ¿no? Porque la mente es eso, la mente es una eterna contadora de historias. Así como el corazón bombea sangre, la mente bombea pensamientos. Esa es su naturaleza, eso es lo que hace. Por eso hago un paréntesis, a veces me parece que es un poco errada esa concepción que tenemos y que uno muchas veces escucha a la gente decir cuando se refiere a la meditación, decir, no, es que eso es muy difícil de hacer porque yo no logro poner mi mente en blanco, mi mente no para, yo no logro acallar la mente. A veces hay esta preconcepción de que es que la meditación se trata de poner la mente en blanco y por eso muchas veces entonces la gente dice, no, eso es muy difícil y queda frustrada al ver que no logra eso. Pero creo que es un error, no debemos ver la meditación como teniendo la meta de poner la mente en blanco porque eso es imposible, eso no se puede. Si hay en algún momento de gracia la mente de silencio, maravilloso, pero ese es un esfuerzo que ya está destinado a fracasar, que callar la mente. Lo que esta práctica que voy a introducir más bien busca es observar la mente y cuestionar la mente, sobre todo ese tipo de historias que nos llevan a sufrir, que nos hacen sufrir todo el tiempo. Entonces empezamos a ver cómo son mis pensamientos los que me producen ansiedad, es un pensamiento el que me produce rabia, son mis pensamientos los que me producen, no sé, a veces tristeza, resentimiento, todas estas cosas que podemos llamar sufrimiento de algún u otro modo. Y aquí aparece como la premisa general de este trabajo, que es que realmente no sufrimos por lo que pasa en la vida, en mis circunstancias, sufrimos por lo que nos contamos a nosotros mismos acerca de lo que pasa, acerca de la vida, acerca de las circunstancias. Son nuestras historias sobre las cosas lo que nos hace sufrir, no las cosas. Entonces, ejemplos de historias que producen algún tipo de sufrimiento. Se me ocurrieron algunas que casi que yo creo que pueden ser generales, que todos o las tenemos con frecuencia o las hemos tenido en algún momento. Entonces, ella no me quiere en una relación. Eso es una historia mía, que yo me he hecho. Ella no me quiere, que me hace sufrir. Necesito que él me demuestre su amor de tal manera. Una historia que me puedo contar. Yo debería ser más amoroso, yo debería saber más, yo debería ser mejor persona. Yo no debería ponerme brava por tal cosa cuando la persona se pone brava. Entonces, son historias que tienen la característica de contradecir la realidad y por ende llevarme a
estresarme, angustiarme, sufrir. A mí nada me sale bien. Historia típica. Entonces, cada situación, cada situación donde yo me encuentre experimentando algún tipo de sufrimiento es porque lleva una historia. Ese sufrimiento está ahí porque a algún nivel algo me estoy contando a mí mismo sobre lo que sea que esté pasando que me está haciendo sufrir. Muchas veces estas historias son fáciles de pescar. Yo muchas veces puedo identificar fácil, claro, este fue el juicio que emití, que me llevó a cerrarme de esta manera ante esta persona, por ejemplo. Otras veces estas historias son un poquito más subconscientes, inconscientes, más profundas, y implica un poquito más de trabajo, más de atención, de ir adentro a pescar, a agarrar, a encontrar cuál es la historia que me estoy echando que me tiene en este estado, por ejemplo. Pero casi que siempre de seguro garantizado, si estoy sufriendo es porque me estoy contando una historia. Y aquí también hago una salvedad para diferenciar sufrimiento de dolor. Porque hay cosas en la vida que pasan que van a traer dolor inevitablemente, naturalmente. Si se me muere un ser cercano, querido, pues va a estar el dolor, va a estar la tristeza, va a estar el duelo, y eso es totalmente natural, y eso no es que venga de alguna historia distorsionada que me estoy echando necesariamente, ¿no? Pero si a esa experiencia yo le agrego una historia como, y no podré vivir sin esta persona, eso ya es una historia que añade una capa de sufrimiento innecesario, digamos. O si añado una historia como, no debió haberse ido, le quedaba mucha vida por delante, que injusto es el universo, eso ya es una historia que yo estoy agregando, porque pues, yo no puedo saber si el universo es justo o injusto, que añade sufrimiento. O se acaba una relación en la que estoy y pues naturalmente entre esa separación hay dolor, a eso es a lo que me refiero con un dolor como natural, pero que si luego yo le agrego y esa persona me dejó por mi culpa porque yo soy una chanda de persona, ahí agregué una historia culposa que añade una capa de sufrimiento. Entonces, para diferenciar un dolor natural de la vida de el sufrimiento creado por historias, que es lo que vamos a trabajar aquí con esta charla. Yo no puedo saber si una historia que estoy contando, si un juicio, si una creencia, si el contenido de un pensamiento, yo no tengo manera de saber si es verdad o no. Cuando hago un juicio sobre otra persona, es que fulanito me miró así porque está pensando que yo tal cosa. Eso es una historia mía que yo no puedo saber si es verdad o no. Es que él no debería ser de ese modo. Yo no sé si eso es verdad o no. Todo juicio sobre alguien más siempre va a ser una historia porque yo no tengo manera de conocer el mundo interior, psicológico, los motivos, las emociones de nadie más de manera directa. Solo de mí mismo puedo saber eso. Entonces, cualquier historia que yo eche sobre otro es historia, no es realidad, es historia. Cualquier historia con un debería, que es que, no sé, ella debería ser diferente, no debería haberme dicho eso, el gobierno debería actuar más bien de este modo. Esas son historias porque yo no tengo manera de saber en el orden del universo qué no debería ser y creer que yo sí tengo la idea de cómo sí debería ser el orden de las cosas. Entonces, todo juicio de debería siempre va a ser una historia. Entonces, esto es sobre empezar a identificar, a ubicar lo que en nosotros es historia, son historias. Cualquier pensamiento sobre el futuro, se me va a acabar la plata y no va a tener con qué comer, por ejemplo. No me va a salir este proyecto que tengo y entonces va a ser la embarrada. Yo no tengo manera de saber cuál es el futuro, entonces todo pensamiento de ese tipo, como acabo de dar esos ejemplos del futuro, va a producir ansiedad y es solo una historia irreal.
o por lo menos no puedo saber si es real o no. Lo que yo sí puedo saber en cuanto a cualquier historia que me he hecho, en cuanto a cualquier pensamiento, lo que sí es real y sí puedo saber es lo que esa historia genera y produce en mí. Cuando me cuento la historia de que se me va a acabar la plata y me voy a quedar sin techo, no sé qué, cuando me cuento esa historia y me la creo, ¿qué pasa en mí? Uy, miedo, ansiedad, angustia. Ese miedo, esa ansiedad, esa angustia es la realidad de esa historia. Entonces, la realidad de una historia nunca es lo que esa historia está contando per se. La realidad de una historia siempre es lo que la historia está produciendo en mi sentir, en mi cuerpo, en mi comportamiento, cómo me comporto a raíz de creer esa historia que estoy contando. Por lo tanto, con eso es con lo que sí podemos trabajar, con el efecto en mí de ese pensamiento. Con eso es con lo que sí podemos trabajar y de lo que se trata esta práctica que voy a ir como introduciendo. Entonces, con eso, digamos, la primera parte de este trabajo es aprender a identificar las historias que me estoy echando instante a instante o en alguna situación que me esté perturbando o historias que me he echado toda la vida, aprender a identificarlas y a reconocerlas como eso, como cuentos, como historias arbitrarias con las que he estado identificado inconscientemente, pero empezar a identificarlas para ponerlas así como ante la luz de mi conciencia, de mi atención y poderlas ver como historias. Ese es el primer pedazo. La segunda parte es reconocer lo que esa historia genera en mí. Por ejemplo, una historia que diga, necesito que fulanita de tal me ame, sea quien sea, o necesito que fulano de tal me ame, necesito el amor de esta persona. Por ejemplo, por poner cualquier ejemplo de una historia. Entonces, lo primero es darme cuenta que me estoy echando esa historia, que tengo en mí, en alguna parte de mí, esta creencia de que necesito el amor de esta persona y ver que eso es solo una creencia. O sea, poderla cuestionar, ¿realmente necesito el amor de esta persona? Así como que sin eso no sobrevivo. ¿Será que eso es verdad? Son preguntas útiles para hacerle a cada pensamiento. ¿Será que eso es verdad? ¿Puedo estar completamente seguro de que eso es una realidad del universo, que yo necesito el amor de esa persona? Una vez dado ese paso de identificar la historia que me estaba contando y estar abierto a que quizás no sea la realidad última de las cosas, sino solo una historia, este segundo paso es lo que decía ahorita, ver qué genera en mí. Entonces, cuando me creo ese cuento de que necesito el amor de esta persona, ¿en quién me convierto? Y ahí, con una actitud meditativa o contempladora, voy adentro a observar qué pasa en mi experiencia cuando me creo esa historia. Entonces, cuando creo la historia que dice que necesito el amor de fulano o fulana, ¿qué pasa en mí a nivel físico? ¿Qué pasa en mí a nivel emocional? Entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? Y ahí yo empiezo a monitorear. Y voy tomando nota, voy haciéndome consciente de que mis músculos se tensionan, de que siento una contracción en tal parte del cuerpo, de que de pronto empiezo a sentir que no respiro tan profundamente. Me puedo dar cuenta de todas las manifestaciones físicas de creer esa historia. Y esto es importantísimo, traer esto a la conciencia. Así como hablamos de tener una relación con el pensamiento, es una manera de empezar a tener una relación con todo ese yo que se genera al creerse ese cuento de que necesito el amor de X persona. Al poder tener una relación con eso, ya no estoy tan atrapado, tan determinado por eso. Empieza a haber esta distancia de conciencia entre la conciencia del observador y todo este fenómeno psicológico, mental, emocional. Entonces, cuando me creo esa historia, ¿qué pasa en mi cuerpo? Cuando me creo esa historia, ¿cómo me siento? Cuando creo que necesito el amor de tal persona, y de pronto esa persona está fría un día,
no está tan cariñosa, ¿no? De pronto siento pánico, siento ansiedad, siento angustia. Tomo nota, me doy cuenta. Esto es solo, por ahora no se trata de cambiar nada, es solo ser conscientes de. Cuando me creo el cuento de que necesito el amor de esta persona, ¿cómo me comporto? ¿Cómo la trato a esta persona de pronto? Entonces, tomo nota. Me vuelvo reclamante de pronto. Empiezo a tratarla un poquito hostilmente. O empiezo a perseguirla y a querer y a pedirle que venga y que me dé más tiempo y qué tal. ¿Y eso qué le genera a la relación? Bueno, entonces me hago consciente de esas, digamos que sirve dividirlo en esas tres cosas: los efectos físicos en el cuerpo de creerme esa historia, los efectos emocionales, mis sentimientos al creerme esa historia, y los efectos en mi comportamiento, cómo trato al otro, ¿sí? Qué actitudes emergen en mí cuando me creo esa historia. Y me permito experimentarlo, me permito entrar en ese mundo con la conciencia de que estoy contemplando una parte de mi experiencia. Luego, sería de pronto como el tercer paso, después de primero haber identificado la historia que me estoy echando, que me está haciendo sufrir. Segundo, haber entrado en la conciencia de todo lo que esa historia genera en mi experiencia. Lo tercero que hago, y esto implica como de pronto un pequeño esfuerzo, un ejercicio de imaginación al principio un poquito, y es trabajar la pregunta, es hacerme la pregunta de cómo sería yo si no existiera esa historia en mi mente. O quién sería yo sin esa historia. Hay historias que, debido a que nos las hemos contado y nos las hemos creído quizás toda la vida, están tan arraigadas, estamos tan identificados con ella como siendo nuestra realidad, que este último paso a veces puede tomarnos un poquito de tiempo, llegar a lograr realmente evocar la sensación de quién sería yo si no me estoy contando esa historia. Porque esa historia va a estar ahí, ¿no? Si es una historia de esas con las que uno estaba muy aferrados. Pero así me tome, no sé, bueno, de pronto lo hago de una, o así me tome 2 horas, no importa, sentarme y ir como contemplativamente a eso. ¿Cómo sería no contarme esa historia? ¿Quién soy si no me estoy echando el cuento de que necesito el amor de esta persona? Si esa historia no se formula ni en lo más remoto de mi mente, y empezar a hacer conciencia de entonces qué pasa en mi cuerpo, de entonces qué pasa en mi mundo emocional. Y, ojo, y no solo decir, no, yo creo que estaría más tranquilo, pum, chuleado, súper. No, es entrar realmente en la experiencia. Por eso digo, esto es así que un ejercicio más meditativo que analítico esto. Entonces de pronto empiezo a ver, ok, de pronto empiezo como a vislumbrar, si esa historia no existe, bueno, de pronto mis músculos se relajan, de pronto siento que me vuelve como el aire, que vuelvo a empezar a respirar más profundamente. De pronto noto que sin esa historia mi nivel de ansiedad baja mucho. De pronto noto que sin esa historia en mi mente y la persona haciendo lo que sea que esté haciendo, la veo más tranquilamente, hasta más cariñosamente. De pronto veo que sin esa historia dejo de estar tan obsesionado con lo que esa persona pueda estar haciendo, pensando que si me quiere, si no me quiere, y me centro más en mí, en mis cosas, puede ser. Y obviamente eso va a generar una dinámica de relación completamente distinta. Entonces, al hacer este ejerciciecito de ver qué historia me cuento, de ver en quién me convierto cuando me la cuento y de ver quién sería yo si no me la contara, cada uno de estos 3 pasitos, pero a profundidad, como mostré, viendo sus efectos en el cuerpo, en las emociones, en los comportamientos, todo eso, lo que empiezo a ver es que, pucha,
soy uno cuando me creo esa historia y soy otro completamente distinto cuando no me creo esa historia. Digamos que eso lo sé porque he hecho este tipo de ejercicio muchas veces y lo he experimentado una y otra vez. Me doy cuenta que eso que yo creía que era verdad, realmente era solo un cuento al que estaba como inconscientemente amarrado, identificado. Mi mente echaba esa historia y yo juraba que era la realidad, pero no era más que una historia. Creo que la palabra historia ya debe haber sonado aquí como 100 veces. Entonces eso le va quitando como a la mente o al pensamiento, le va quitando ese poder de definir mi realidad, de definir mi identidad, de definir cómo me comporto. Me va sacando como de ese mundo mental, psicológico, y va abriendo otro mundo, otro lugar en mí, la conciencia, que me permite empezar a tener una distancia de todo ese mundo psicológico sufriente que se genera con una historia, la que sea que sea. Entonces este trabajo se trata de, pues en últimas, de ver quién soy, sobre todo quién soy si no me echo historias, quién soy si no le entrego toda mi vida y mi energía a un juicio, a una creencia, a una opinión, a un pensamiento, a una historia. ¿Quién soy, por ejemplo, sin historias sobre el futuro o sin historias sobre el pasado? Sobre todo, otra salvedad, estamos mirando las historias que nos producen estrés, ansiedad, sufrimiento. Porque una historia como mañana tengo que hacer mercado, entonces voy a hacer la lista, eso no tiene ningún problema, eso es la mente práctica, esa no nos hace sufrir. Pero la historia de me voy a quedar sin dinero en tanto y voy a tocar, esa sí es una historia que nos hace sufrir. Entonces, ¿quién soy sin esas historias? No es para contestarlo así como que rápidamente, la pregunta en sí misma es una contemplación, es una meditación. ¿Quién soy sin mis juicios o sin mis creencias sobre el otro? Sea quien sea el otro. O el otro puede ser mi trabajo, o el otro puede ser el dinero, el otro puede ser lo que sea. ¿Quién soy quién soy sin historias y sin juicios acerca de mí mismo? ¿Cómo se siente ser si no estoy metido en una construcción mental sobre mí, sobre supuestamente cómo soy o cómo debería ser o cómo no debería ser yo, o cómo, ¿no? Eso que de pronto se llama el ego a veces. Entonces de eso se trata este trabajo, de ir como profundo a la conciencia de las historias que yo me he hecho, a lo que esas historias generan en mí, a cultivar ese discernimiento entre mi ser libre de historias y mi ser cuando está atrapado en ellas, en las historias. Y no se trata de cambiar una historia por otra, es decir, esto no es acerca como del pensamiento positivo, de cambiar un pensamiento que me ha hecho sufrir e incrustar y repetir como un mantra otro pensamiento que entonces me hace sentir mejor. Es un proceso más meditativo de ver, de contemplar las historias y soltarlas. Y este soltarlas no es que sea un acto que sin haber entrado en toda su dimensión yo decida hacer, listo, no, voy a soltar ese pensamiento. Pues si lo puedo hacer y de una, chévere, pero por lo general este soltar las historias sufrientes es algo que se da una vez entro en este tipo de práctica, de contemplación, de ser consciente de ellas, de mirar lo que generan, de ver eso solo como un mundo psíquico que no es quien soy en la totalidad, porque soy es el quien lo está contemplando. Entonces es como la onda de este trabajo. Entonces es como
ir viendo que es posible que nuestros pensamientos no sean nuestro punto de partida, que no sean la torre de control, como dije antes, que controla toda la película de mi vida. Sí, que no sean que la mente no sea quien tiene las riendas de mi vida, sino empezar a abrir otra posibilidad. Lo que experimento cuando hago este tipo de trabajo es precisamente eso, que cuando se logra soltar ese amarre a esos pensamientos, eso abre la oportunidad de, como de abrir otro lugar en mí desde el cual moverme, llamémoslo el corazón, la conciencia, el ser esencial, no sé, cualquiera de esos nombres funciona. Entonces, creo que en resumidas cuentas, el sentido de este trabajo es, como se dice mucho, bajar de la cabeza al ser, bajar de la cabeza al corazón. Y ayuda a tener una práctica muy práctica, como la que acabo de escribir, paso a paso. Incluso yo la hago mucho en papel y lápiz. Veo que estoy perturbado por alguna cosa, voy a la historia, la escribo, empiezo a ver qué genera en mí, lo empiezo a escribir, se contraen mis músculos, me siento ansioso, y voy tomando nota. Esto me ayuda a realmente enfocarme paso a paso en lo que está pasando y tener una visión como muy clara del tema. E historias hay miles. Esto uno lo puede hacer todos los días, ya sea porque algo pasa en la vida y me perturbo o porque, como decía también al principio, hay como historias universales que uno trae ya por default casi y que uno nunca se ha detenido a cuestionárselas, pero que puede ser muy interesante hacerlo. Puedo ir e investigar cuáles son mis historias sobre las relaciones, por ejemplo. ¿Qué creencias tengo sobre las relaciones? Que de pronto no sean más que eso, historias, más no realidades. ¿Cuáles son mis historias sobre el dinero? ¿Cuáles son mis historias sobre mis papás? ¿O sobre mis hijos? ¿O sobre mi pareja? ¿O sobre el amor? ¿O cuáles son mis historias sobre lo que creo que otros esperan de mí en la vida? ¿O cuáles son mis historias sobre lo que creo que necesito para estar bien en la vida y para sentirme bien y para ser feliz? Y puedo tomar nota. ¿Cuáles son mis historias sobre mi cuerpo? Sobre cualquier cosa. A veces vivimos en una infinidad de historias preconcebidas y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que son historias preconcebidas y ponerlas sobre la mesa o ponerlas en el papel o ponerlas ante la conciencia para ser cuestionadas y que vayan perdiendo así su poder sobre nosotros puede ser muy liberador. Si el cuerpo está muy tenso, ¿cómo lo iniciarías para hacer este trabajo? Puedes empezar sentándote y haciendo conciencia de ese cuerpo tenso. Un cuerpo que se sienta tenso no es un impedimento ni un obstáculo para hacer este trabajo, ni para meditar, por ejemplo. El cuerpo no es que tenga que estar relajado para hacer este trabajo, así como la mente no tiene que estar en blanco para hacer este trabajo. Entonces puedes sentarte, cerrar tus ojos y llevar tu atención a esas tensiones que dices que hay en el cuerpo y llevar tu atención a tu respiración también y mantener como en tu atención la respiración y las tensiones del cuerpo y ya, y dejarlo ser, dejar esa tensión ser. Hay veces solo con dejar ser una sensación, una experiencia, solo con eso a veces ella solita puede que se abra, destensione. Y si no pasa tampoco importa. Pero si vas al cuerpo que está tensionado y digamos empiezas como a tocar esa tensión, a tocarla con tu atención,
es probable que algo en ti se calme un poquito, versus que si a partir de esas tensiones se generan historias como que este cuerpo tensionado mío, yo por qué no logro salir del estrés, yo debería estar relajada, no estar en esta tensión, ahí sí que eh, agitas tu experiencia de estrés, de sentimientos no tan placenteros. Entonces, no ver el cuerpo tensionado como un impedimento. Y igual, hacer lo mismo, bueno, que puede ser, ¿qué historia me estoy contando sobre mi cuerpo tensionado? Entonces vas, investigas y de pronto encuentras, por poner un ejemplo, mi cuerpo debería estar relajado en este momento. Eso es una historia, ¿no? Siempre que decimos que algo debería ser distinto a tal cual como está haciendo, estamos contando una historia. ¿Qué se produce en mí? Volviendo a los 3 pasitos que escribí en la charla, ¿qué se produce en mí cuando me cuento la historia de que mi cuerpo debería estar relajado y no lo está tensionado? No, pues me estreso más, entro ahí como una lucha contra mi cuerpo para que se relaje, lo cual lo tensiona aún más, y finalmente, ¿quién sería, cómo sería este instante si no me contara la historia de que mi cuerpo debería estar diferente a cómo está, de que debería estar relajado, de que debería... Y tratas de ver eso, de sentir eso. Bueno, si no me cuento la historia de que mi cuerpo debería estar de una manera diferente, de pronto no entro en pelea con mi cuerpo. Verás que de pronto se relaja un poquito más. Entonces esto puede ser un punto de partida para hacer este ejercicio. ¿Cómo cambio mis historias creadas? Pregunta Ana Lucía Amado. No intentes cambiarlas. La meta no es entrar a cambiarlas. No se pueden cambiar. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de que esa historia creada no es más que eso, una historia creada. El problema de una historia creada es que es cuando le damos el estatus de ser verdad, de ser la realidad, de ser la verdad. Si somos conscientes de que eso es solo una historia creada, solo esa conciencia ya empieza como a liberarte del poder de esa historia. ¿Y cuál era el poder de esa historia? Definir cómo te sientes, cómo te comportas, qué le pasa a tu cuerpo cuando esa historia aparece. Y eso solo pasa cuando crees que esa historia es real. Entonces, una vez empiezas a ver que como que te abres a la posibilidad de ver que eso pronto no era una realidad, sino que era solo una historia creada, un cuento cualquiera, ya hay, o sea, la apertura del estar dispuesta a dudar de la veracidad de la historia, ya eso la empieza a aflojar. Y entonces ahí puedes hacer este trabajo. ¿Qué pasa en mí cuando me creo esa historia? Y es un ejercicio de darte cuenta, hacer conciencia de eso solito es lo que empieza como a aflojar la historia. Entonces tú no tienes que entrar a cambiarla, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, digamos cuando el niño se da cuenta que Papá Noel eran los papás y que Papá Noel era solo una historia creada. Ahí ya no tiene que hacer el esfuerzo de entonces cambiar esa historia creada por otra. Ya con el haberse dado cuenta que era solo una historia, la misma historia ya pierde su poder. Eso. Rosana dice, hacer conciencia. ¿Se refiere a eso? Sí. Esto es eso, es hacer conciencia. En este caso, particularmente hacer conciencia de mi propia mente, de mis propios pensamientos y de cómo el sufrimiento que experimento es producto de un pensamiento que no he cuestionado, de una historia que he creído como real y que no he visto que es historia. Si es hacer conciencia. ¿Cómo haces para convencerte de que puedes, si has vivido toda tu vida con una historia específica? Haciéndolo realmente. Digamos que tienes una historia con la que has vivido, una historia específica con la que has vivido toda tu vida. Solo pregúntate si esa historia es verdad.
no sé cuál sea, la que sea, pero pregúntate si ese cuento que cuentas en tu mente es verdad. Hay veces decimos, sí, no, eso es verdad, porque lo hemos sentido toda la vida. Pero si te preguntas, pucha, ¿puedo estar absolutamente, absolutamente segura, sin la más mínima duda, de que eso es una realidad universal e irrefutable? Por lo general, al preguntarlo así, ya empezamos a decir, bueno, no sé. Ahí ya lo lograste, entre comillas, como tú preguntas cómo lograrlo, cómo lograr el poder poner en duda una historia. Es así, es preguntarte y preguntarte como a conciencia, preguntarte con el corazón, ¿será que esta es totalmente verdad esto? Y cuando veas que de pronto no, haces el trabajo. Ok, entonces, ¿qué ha pasado en mi vida como consecuencia de haberme creído toda mi vida esa historia? ¿Cómo he actuado cada vez que he creído que esa historia era una realidad? ¿Cómo me he sentido cuando he creído que esa historia era la verdad? Y haces el ejercicio de conciencia, de darte cuenta, de ir adentro y mirar. Y después, estoy repitiendo una y otra vez los pasos, pero esa es como la práctica. Y después preguntarte, bueno, ¿cómo sería mi vida sin esa historia? Entonces no te preocupes tanto por lo voy a lograr, no lo voy a lograr, es muy difícil, es fácil. No, solo hazte estas preguntas. En cualquier momento date un ratico y como si te estuvieras dando un ratico para hacer una meditación o para hacer cualquier práctica y haces esas preguntas. ¿Cómo sería mi vida si esa historia no existiera en mi mente? Y siente qué respuesta aparece, que la respuesta va a ser con un sentir. Uy, no, estaría mucho más en paz de pronto. Y, y habita ese nuevo lugar que empieza a aparecer cuando ves cómo sería tu vida sin esa historia. Solo con hacer ese ejercicio ya empieza a darse por sí solo ese discernimiento entre esto era solo una historia, esto es la realidad. No tienes que preocuparte por convencerte entonces ahora de que eso era una historia. No, solo haciendo este ejercicio de conciencia, eso se empieza a dar como solo. Al contar otra historia me ayuda a cambiar la creencia. Sí, y, y eso puede ser como toda como la escuela del pensamiento positivo. Entonces, si siempre he tenido una creencia de ser incapaz, por ejemplo, que es una historia nada más, y empiezo a repetirme, soy capaz, puedo, yo sí puedo, puede que eso ayude. La propuesta aquí es ir con la conciencia un poquito más adentro de nosotros y no solo reemplazar una creencia por otra, sino ver esta creencia que es todo lo que genera en mí, que le hace a mi sentir, a mi estado físico, a mis emociones, ¿verdad? Y lo mismo otra, para eventualmente, como decía antes, más que cambiar una creencia por otra, es ver cómo puede ser estar libre de historias, no necesitar contarme ni esta ni esta. Y entonces, ¿qué empiezo a descubrir cuando y hay veces al hacer esta práctica eso es solo un saborcito que uno alcanza a tener, no es que uno ya después, pucha, quedó así en ese estado de apertura y libertad sin historias. Por lo general, el hábito de la historia, la inercia de años de la historia vuelve a engancharme, en otra situación vuelve a aparecer esa historia, entonces cuando tengo que volver y hacer el trabajo de hacer otra vez el proceso de conciencia como para soltar las historias. Es es el ejercicio de escribir e identificar cómo una historia mental afecta al cuerpo físico y al cuerpo emocional y al cuerpo energético. Y entonces, ahí solo para precisar, el ejercicio propuesto aquí es de ver cómo mi pensamiento afecta mis emociones y mi cuerpo físico y eso. Y que si con hacerlo una sola vez se elimina el problema. No necesariamente. También ayuda
no verlo como problema, sino como una situación que ocurre, como un acontecimiento que ocurre. Yo me cuento esa historia y sufro. Pero bueno, pero entiendo. Hay veces hay como historias que están tan arraigadas, que han sido tan inconscientes toda nuestra vida y que las hemos tenido ahí siempre que a lo mejor requiera como varias pasaditas de limpieza, el jardín de mi psiquis, ¿no? Barrerlo varias veces. Hay veces estar muy enfocados en la meta puede no ayudar mucho. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a hacer este trabajo ya para librarme de esto, y entonces que mañana ya yo llegue y vea a esa persona y todo sea felicidad. A veces es más recomendable hacer el trabajo independientemente de que si yo sepa que esto ya me va a solucionar X problema o no me lo va a solucionar. Yo he experimentado muchas veces que de pronto estoy resentido con alguien por algo, un altercado que tuvimos, algo que dijo que no me gustó, lo que sea, y estoy lleno de historias. Es que esta persona es muy caprichosa, es muy egoísta, es que no debería haberme hecho no sé qué, y hago el ejercicio con esas historias, de ver qué me pasa cuando me creo esos pensamientos, de ver cómo sería sin esos pensamientos. Y como que ese nudo de resentimiento tras hacer este trabajo se disuelve. Sí lo he experimentado y realmente se suelta esa carga de enemistad que había quedado ahí con la persona, y vuelvo a ver con la persona y eso ya no está. Y la relación entonces es fluida otra vez. Y entonces sí he tenido la experiencia de que con una vez de hacer un trabajo, algo fluye. Otras veces, de pronto me he encontrado muchas veces en la vida con el mismo patrón repitiéndose. Pero creo que a medida que sigo haciéndolo y sigo haciéndolo, el nudo se va haciendo menos ciego. De pronto me atrapa menos. De pronto, de pronto durante casi toda mi vida, X historia me atrapaba al 100%. Empiezo a hacer este trabajo, de pronto ya no me atrapa tanto. Y de pronto algún día empiezo a ver, uy, ya como que he dejado de reaccionar con la misma intensidad ante la situación. Entonces también se puede ver como un proceso. De pronto con una sentada a trabajar se libera uno de algo, o de pronto requiere muchas. Eso ya habrá que irlo viendo. Y no sirven esas historias que se hace uno para proyectar planes y pensar que pueden ser reales. Si la historia no te causa ansiedad, no hay ningún problema. Yo voy a proyectar un plan de que mañana voy a ir al mercado y creo que va a ser real, y entonces como creo que va a ser real, tengo ya mi lista porque sé que mañana voy a estar ahí mirándola en el mercado y me voy a acordar, tal, tun. No, eso no tiene ningún problema. Eso es como una parte de la mente práctica. Aquí lo que queremos cuestionar son las historias que nos llevan a sufrir. En el fondo, este trabajo también se trata como de encontrar una manera de aliviar el sufrimiento. Entonces, si la historia del futuro, si tú tienes la historia del futuro de algo que crees que va a ser real, pero de pronto hay otra historiecita ahí atrás que dice, y donde eso no me salga va a ser la cagada. Esa es la historia que vale la pena entonces poner en tela de juicio. Si eso no me sale, toda mi vida se va a ir para el estanco. Si no logro ese título, entonces voy a ser un fracaso. Que ese título por el que había planeado estudiar tanto, qué sé yo. Ese tipo de historia sí te va a producir angustia. Igualmente vas a ir hacia el futuro o tranquilamente o con angustia. Entonces la historia sobre el futuro que produzca angustia es la que vale la pena sentarse a hacerle este trabajo. La historia sobre el futuro que simplemente sea, no sé, una cosa que te inspira, que no te está produciendo ningún perturbe, ni te está robando tu tranquilidad, no tiene ningún problema. Normalmente el futuro que nos hace sufrir es el futuro en el cual hemos depositado nuestra felicidad. Cuando yo logre eso, ahí sí voy a estar bien. Cuando yo logre eso, ahí sí mi vida va a estar completa. Esa historia del futuro en la que hemos depositado nuestro sentido de ser es la que normalmente nos hace sufrir. Entonces eso es lo que yo invitaría a indagar, a buscar.
Esa es la pregunta clave. ¿Cómo sería mi vida si no me contara a mí misma esa historia? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta busca sentirla. Cuando digas, ¿cómo sería mi vida si no tuviera ese cuento en mi mente? Trata de ser consciente de cómo te sientes sin ese cuento en tu mente. De cómo cambia de pronto tu cuerpo y cómo el cuerpo se siente sin ese cuento en tu mente. Alfonso, mil gracias porque No, a ti. nos has dejado pensando en todas las historias que todos tenemos y la metodología tan sencilla que estás proponiendo para salir de esas y enfrentarlas. Mil y mil gracias. Con todo gusto, gracias por invitarme. Les puedo dejar un par de referencias por si quieren indagar más este tipo de trabajo, de donde yo más lo he aprendido. Hay un maestro estadounidense que se llama Richard Moss. Él tiene pues varios libros. Hay uno, voy a escribir acá el nombre, que se llama La Mandala del Ser. Hay otra maestra también norteamericana, una mujer que se llama Byron Katie, y tiene un libro que se llama Amando lo que es. Amando lo que es. Bueno, un psicólogo que ya murió hace unos años que se llamaba Albert Ellis. También en alguna época lo estudié y también trabajaba mucho el tema de creencias. Hay unas cuantas referencias por si luego por otros lados quieren ahondar más en este tipo de trabajo. Ahí las dejo. Y muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muy chévere compartir. Bueno, mil y mil gracias.